Sí. Sí. Listo, bueno, vamos a iniciar con esta entrevista el día de hoy. Nos encontramos con un experto en el tema de fútbol sala, fútbol de salón, ha tenido experiencia en todos los campos, entonces él nos va a dar un abrebocas de quién es, qué hace, y vamos a empezar a abordar el tema del fútbol a medida del jugador. Entonces, David, cuéntanos quién eres, qué haces. Buenas noches. Primero que todo, pues agradecerte por esta invitación y más que es para un tema educativo. Creo que el cambio de nuestro deporte en este tema, en este campo que yo me manejo, que es el tema del fútbol sala, creo que sin duda es importante todo eso que estás haciendo y con tu universidad y con tu grupo de trabajo que sé que documentar el fútbol sala nos va a hacer distintos un poco más adelante. Entonces, primero agradecerte y felicitarte por la labor que estás desarrollando. Nada, soy David Jiménez, soy entrenador de Bogotá, soy Rolo y llevo aproximadamente 10 años en el campo del futsal. Inicié en el fútbol de salón, ahora hoy por hoy soy entrenador de fútbol sala y creo que hablar un poco de lo que Dios me ha dado la oportunidad de ganar no me gusta, así que si en algún momento necesitamos profundizar sobre alguno de los títulos que Dios me ha regalado, pues podríamos hacerlo, pero al final creo que no es de lo que vinimos a hablar. De algo que sí me siento orgulloso es que soy el autor del único libro de fútbol sala en Colombia, Fútbol Sala Jugando con Conciencia, y que estoy seguro que nos va a servir a todos para manejarnos un poco mejor en el campo del entrenamiento deportivo en esta disciplina. Así que nada, agradecerte una vez más y aquí estoy para lo que necesites. Claro que sí, David, es muy importante porque como te decía anteriormente, antes de empezar la entrevista, es importante conocer y que no solamente tengamos como primordial el fútbol, porque el fútbol sala, fútbol de salón, todos estos son deportes importantes y que deberían tener más fuerza hoy en día porque lo sabemos, hay mucho talento oculto y la idea es sobresalir ese talento que vaya al exterior y que se conozca y pues de tu mano ha pasado eso, sabemos el recorrido que has tenido, el historial que has tenido a nivel de estos logros, entonces en base a toda esta experiencia y todo este recorrido que has hecho, quiero saber desde tu campo y desde tu área, ¿cuál es la experiencia o a qué nos referimos en el deporte con la edad a la medida del niño? En este caso, pues, fútbol sala, que pues ya, como nos dijiste anteriormente, es tu fuerte. Vale, creo que voy a retomar un poco tus palabras con lo que decías sobre la importancia de hacerlo en el futsal. Y es que hoy por hoy muchos entrenadores a nivel mundial, algunos de los mejores entrenadores han visto en el fútbol sala ese primer paso para que el jugador a la hora de pisar una cancha de fútbol 11 sea un jugador distinto, un jugador que tenga más que todo y por encima de muchas otras capacidades la posibilidad de pensar rápido y tomar decisiones en espacio reducido y en menor tiempo posible. Cuando hablamos de tomar decisiones, pues hablamos de tomar decisiones acertadas, ¿no? Porque al final en todo momento estamos tomando decisiones y el objetivo es entrenar para que las decisiones de nuestros jugadores sean decisiones acertadas dentro del campo. Cuando tú me hablas del juego a la medida del niño, en este específico caso del fútbol sala, sencillamente se me va a la cabeza y es que debemos como entrenadores o como formadores en ese momento inventar, traer, investigar herramientas que nos puedan dar la posibilidad de que el niño nos entienda lo que estamos tratando de hacer y bajarle a su nivel lo que es la táctica o la técnica o la preparación física, la preparación psicológica, hasta la misma teoría a la edad del niño, teniendo al niño como base en un proceso de pensamiento que a la edad muy pequeños no van a tener la capacidad de comprensión como ya un chico de la selección Bogotá, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros como entrenadores vemos que el niño es distinto, pues tenemos que enseñarle de una manera distinta al niño. Claro que sí, es importante reconocer todo este proceso, todas las cosas que dices, obviamente creo que como entrenadores lo sabemos que es importante. ¿Cuál es eh, el tipo o la característica inicial que tú creerías que es importante desarrollar en un niño que va a tener una iniciación tanto en fútbol o fútbol sala o fútbol de salón? ¿Cuál sería esa característica o ese principio inicial que tú enseñarías en esas edades más pequeñitas, en esos chicos que están en iniciación? Vale, lo primero que debemos tirar a que los chicos entiendan es el amor por el deporte.
Si por ahí el chico no le gusta lo que estamos haciendo, o si va porque los papás lo están obligando a ir, o si por ahí no quiere o no está totalmente lleno, vamos a encontrar que el chico no va a aprender. Entonces, mediante formas jugadas, mediante algunos métodos, intentar que el niño ame lo que está haciendo, lo ame como nosotros lo amamos, y después de eso ya tendremos un campo ganado, porque ya nomás va a ser explicar algunos conceptos, que el niño los entienda y que los ponga en práctica. Parte después de inculcarle el amor por el niño, al niño por el deporte, creo que lo que sigue y es supremamente importante es la capacidad de pensar. Y parte de la estructura de Jugando con Conciencia es que podemos tener jugadores muy buenos técnicamente, súper habilidosos, pero vemos que a la hora de tomar decisiones en espacio reducido, con presión, con juez, con hinchada, con la presión del entrenador, la presión del otro equipo, vemos que no son tan fluidos como a la hora de entrenar. Entonces, si nosotros como entrenadores podemos desde las pequeñas edades incentivar la toma de decisiones, el equivocarse, el volver a intentarlo, el insistir, el tomar decisiones correctas, sabiendo que esto es muy difícil de que pase. Tengo una frase muy dada a mis jugadores, y es que más allá de que hagan caso, lo que necesito que ellos hagan es que entiendan el juego. Y entender el juego es muy fácil de decirlo, pero gastarán horas de entrenamiento sabiendo en qué momento deben utilizar qué herramienta, si están presionando arriba, si me están marcando en tal manera, si hay que hacer una paralela, si hay que hacer una cortina, bueno, en fin, esos son conceptos que ya uno a nivel táctico, que sin duda va unido de la técnica, y en este campo quiero hacer un poco más de énfasis, y es que también tenemos que saber que son niños y que los métodos de enseñanza pues tienen que ser para los niños. Hablamos en métodos de enseñanza, el conductismo, no sé, o lo que llamamos el descubrimiento guiado, o también en el tema del fútbol está el método global, el método analítico, y sin duda creo que tenemos que coger el mejor método, que yo lo puse en el libro como metodología integrada, y es este que nos da la posibilidad de que el niño aborde a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel psicológico, y que mediante esos ejercicios el niño pueda explorar todos estos aspectos del juego, ¿no? Claro que sí, o sea, todo lo que dices es muy acertado y creo que hoy por hoy no importa tanto, o bueno, según mi criterio, creo que es muy importante considerar la parte técnica y la parte táctica en una iniciación, sí, es importante, pero creo que más allá también es ese desarrollo personal que debe generar el deporte en el niño. Socializar, compartir, comprender, ponerse en los zapatos del otro, porque si tú solamente guías al niño en una sola posición o en una sola acción en el juego, pues necesitamos algo más colectivo, ¿no? ¿Tú considerarías que esas acciones ataque-defensa son importantes implicarlas o enseñarlas desde estos procesos de iniciación? ¿O te irías más a un juego más global que entienda todas las posiciones, cuáles son sus características, cómo se puede desempeñar en cada una de las posiciones, qué papeles puede cumplir? Vale, yo creo que sin duda en el fútbol sala, un deporte de cooperación o oposición, desde el primer momento que está el niño en la cancha, pues tendremos que hablarle de ataque y de defensa. Al final son dos momentos que nos da el juego, y son dos momentos que el niño debe tener claro desde el principio. Obviamente el secreto está en cómo le voy a enseñar eso, porque si yo lo trato de tomar como un pelado de 20 años, donde le puedo hablar con conceptualización táctica, con un lenguaje un poco más técnico, pues seguro que el niño no me va a entender nada. Y lo que voy a procurar como entrenador es que el niño, primero, pues al no entenderme, va a tener fastidio de ir a mi clase, porque va a decir que el profe no le sabe explicar, o que el profe no le sabe, o que el profe no lo entiende, ¿verdad? Entonces, con base a eso, lo más importante es primero darle al niño lo que él necesita. Ahora, yo creo que cuando hablamos de ataque y defensa, lo más importante que debemos saber es que a la edad de un niño de 6, 8 años, no va a saber muy bien cuáles son las funciones de un pivot, o de un lateral, o de un cierre. Entonces, lo que lo voy a hacer es una irradiación de que por clase o por cada mes lo voy a llevar desde que tape hasta que sea un pivot, hasta que sea un lateral, y después de que pase, no sé, el primer año, de los 7 a los 8 años, o de los 6 a los 7 años, este niño pueda elegir qué hacer.
pueda elegir qué es lo que desea hacer en su posición. Ya una vez teniendo la posición clara del niño, pues entraremos a hablarles ahora sí específicamente de qué funciones cumple cuando ataca y de qué funciones cumple cuando defiende. Ok, perfecto. En base a toda esta explicación que nos diste, ¿tú en qué edades crees que el jugador o el entrenando en este caso debe abarcar temas como el espacio área reducido o las variantes y el número de jugadores que deben participar en esta iniciación deportiva? Se enfoca más un poco en las edades entre 8 10 años, 8 a 14 años. ¿En base a qué edades se manifiesta o tú crees que se debería hablar de esa área o de ese terreno o ese espacio reducido? Bueno, mediante la metodología que nosotros implementamos, esto se llama una estructura táctica, lo llamamos así, y es el juego de 1, el juego de 2, el juego de 3 y el juego de 4, para posteriormente hablar del juego de 5 contra 5. Cuando hablamos del juego de 1, es literalmente todo lo que pasa entre un jugador y su oponente. Entonces, de pronto vamos a meter un poco en el tema táctico. Entre el 1 contra 1 pasan dos cosas. Hay un 1 contra 1 con balón, ¿cierto? Que es el rival y el oponente que tiene el balón, y al mismo tiempo va a haber un 1 contra 1, muchos 1 contra 1 por el resto de la cancha. Entonces, cuando hablamos del 1 contra 1 con el balón, hablamos de que el jugador que tiene la pelota puede hacer un pase, puede enganchar, puede rematar, o puede pasar, o puede driblar, bueno, podrá hacer una cantidad de medios técnico-tácticos. Cuando hablamos del 1 contra 1 sin el balón, hablamos de que ese jugador que está atacando deberá fintar, deberá desmarcarse, deberá generar espacios, deberá generar líneas de apoyo. Entonces, cuando hablamos de eso, en el niño sobre los, no sé, 5, 6, 7, 8 años, la prioridad es que sea el juego de 1. Si yo en esa edad no hago énfasis en el juego de 1, por más que el fin de semana tengamos que jugar el partido de liga y sean 5 contra 5, tengo que hacerle énfasis al niño en el juego de 1, que tenga todos esos fundamentos técnico-tácticos del juego de 1, para posteriormente incluirle el juego de 2, que traerá otros componentes, el juego de 3, otros muy distintos, pero sobre la base y sobre el futsal a la medida del niño, como tú lo pones, es importante que los niños tengan muy clara lo que son los fundamentos técnico-tácticos, y de que el espacio donde se va a llevar a cabo nuestro entrenamiento no puede ser la cancha de 20 por 40, que es lo que mide una cancha de fútbol sala. Tengo que buscar los espacios específicos en los cuales pasan esas situaciones de juego. Ejemplo, un 1 contra 1 pasa casi siempre en zona de finalización, o sea, cercano al arco contrario, o también suele pasar un pase en la zona inicial. Entonces, de acuerdo a eso, reduzco mi espacio, creo rondos, creo tareas jugadas, creo prácticas de juego o creo juego real donde solo el niño tenga que hacer cosas de 1 contra 1, de los fundamentos del 1 contra 1. Ok, ya abarcando un poco el tema de este 1 contra 1, esta formación táctica, esta formación técnica, hablamos de unas características que nos habla de esa iniciación a nivel deportivo o ese fútbol a la medida del jugador. En base a una edad en específica, muchas teorías nos hablan entre la edad de 6 a 8 años, que nos habla de este fútbol 5, y nos expone muchos principios ofensivos. En este caso, me voy a enfocar en dos, en el concepto de ataque y en el posicionamiento. ¿Tú crees que podrías agregar algún otro principio en este nivel o en estas edades específicas de este fútbol 5 como un primer nivel para la enseñanza? Claro que sí. Creo que parte de esta estructura que hemos armado con los jugadores de la Selección Bogotá y jugadores del club es que a esa edad creemos que el niño no es capaz de muchas cosas, ¿cierto? Y creemos que menos es más. Al final sí lo es, pero siempre y cuando nosotros sepamos llegar al niño, y hago énfasis en esto. Estoy seguro que un niño en esa edad que tú lo pones de 6, 7, 8 años, ya está en la capacidad de entender conceptos tácticos del juego de 2, ¿cierto? Muy por encima, pero ejemplo, a nivel de ataque, lo que es una cortina o lo que es una paralela, más allá de que sepa para qué sirve, estoy seguro que van a ser capaces de hacerlo. Y a nivel defensivo, no sé, hablando específicamente de lo que será un repliegue, de lo que será una cobertura, de lo que será,
no sé, un taponamiento de una línea de circulación, que son técnicos, son conceptos un poco más técnicos, pero que estoy seguro que el niño entre esa edad lo podrá hacer. Ahora, cuando hablamos de posicionamiento, pues es el orden que nos da el juego. Para mí el posicionamiento sencillamente es una organización inicial. Y más en el fútbol sala, donde tú ves que el cierre termina haciendo el gol y el pívot en algún momento tendrá que defender de último. Entonces, en el fútbol sala que hay tanta variabilidad en los movimientos, pues nos da a que el posicionamiento es una organización inicial. No es tan posicional como el fútbol, donde tú ves que el central muy pocas veces va al ataque o donde el defensor casi que ni baja a la zona inicial a defender. En el fútbol sala tienes que explicar al niño que es un poco más la movilidad, la interpretación del juego, de que suban todos a atacar, de que bajen a defender, y eso a esta edad es súper importante que el niño lo aprenda. Y quiero hacer énfasis en la defensa, ya que tú lo pones allí, y es que parte del cambio que hemos querido manejar con Bogotá y algún momento con la selección es la importancia por defender. Y si en esta nosotros pasamos por alto la importancia de defender y solo le damos la pelota, que es lo que al final el niño quiere, porque tú vas a ver un niño de 8 años llegar a un entreno y si el profe por ahí está hablando con los papitos, él lo único que va a hacer es coger la pelota e ir a patearle a su compañero, a jugar uno contra uno, a hacerle túnel al otro, a pegarle al palo. Bueno, ellos tienen 1000 juegos previos al entrenamiento y al ser este amor por tener la pelota, pues se les olvida un poco la importancia de no tener la pelota y la importancia de qué es lo que pasa cuando no tenemos la pelota. Entonces también es importante a esa edad inculcarles ese amor por la pelota. Es súper importante y es la edad especial para que ellos lo hagan. Hablando de todo este vocabulario futbolístico, todo este proceso que se desarrollan en esas edades de iniciación, cuéntanos un poquito más, según tu experiencia, según ese desarrollo técnico, táctico que se debe hacer y esa formación también a nivel cognitivo de aprender, de interiorizar y comprender este concepto, porque nos pasa hoy en día mucho. El chico sabe hacer un desmarque, sabe hacer un desdoblamiento, sabe hacer una basculación, pero no comprende la terminología. Entonces, considero que es importante explicarle a un niño desde una base inicial qué es un desmarque, qué es un desdoblamiento, qué son apoyos, qué son todo este tipo de características. Háblanos un poco más de ese proceso a nivel formativo, técnico, táctico, en ya un nivel más avanzado, donde tenemos una edad de 9 a 10 años, donde podemos hablar de conceptos como amplitud, profundidad, esa generación de espacios libres, o simplemente de una acción táctica específica que tú creas que sea importante en el... Comprendemos más el juego, entendemos más el espacio, el campo de juego, sus dimensiones. Perfecto, mira, en esa edad y ya con un poco más de capacidad para entender el juego, aquí hemos encontrado que con muchos entrenadores difieren un poco sobre que a esa edad pues tampoco es como muy importante que el niño entienda. Ahora, estas diferencias que hemos tenido con algunos entrenadores, creo que es el momento de explicarlo, y es que dicen que no, o sea, que al final hasta un pelado de 20 años, 23 años, hablarle de cortinas, de coberturas, de amplitud, de profundidad, de estos principios tácticos del juego, que yo denomino elementos tácticos, dicen que es confundirlos, que es confundir al jugador, que es enredarlo, que para qué con esos conceptos, y creo que ahí donde nuestro colectivo o nuestra forma de entrenar ha marcado la diferencia y que los jugadores que han tenido la posibilidad de entrenar bajo esta estructura, ahora, a la hora de salir del país y de enfrentarse a retos internacionales, casan como anillo al dedo, porque nosotros subestimamos al jugador y creemos que no es capaz de aprender o que lo estamos enredando, pero cuando utilizamos conceptualización táctica específica, que son cosas que otras personas han creado por nosotros, que se han tomado la posibilidad de estudiar y de crear estos fundamentos que son tan globales como el fútbol, porque el fútbol es de todos, llega la posibilidad de que el jugador entienda, o sea, me entiende a mí y me va a entender, o le va a entender al entrenador de la Selección Colombia, o le va a entender al jugador del Movistar, o al jugador del Barcelona, o a donde quiera que vaya a jugar. Y más en esta edad, que es el inicio de todo, creo que lo más importante es mediante las formas jugadas o la metodología integrada,
tratar de explicarle todos los conceptos que usted considere que deben ser importantes. Ya a esta edad hablamos del juego de dos y hacemos específicamente énfasis en lo que pasa entre dos jugadores. Y hago otra vez el paralelo, y es que así estemos jugando 5 contra 5, va a haber un momento en el que van a tener influencia solo dos jugadores. Ejemplo, un principio o un medio técnico táctico tan común como es una pared, tú te das cuenta que influyen dos jugadores, incluyendo jugadores a la hora de atacar, incluyendo jugadores a la hora de defender. Y estas sinergias que suceden entre estos dos jugadores es lo que nos da la cabida a 1000 clases de entrenamiento y explicarle al chico conceptualmente, bueno, mira, están posicionados 2 contra 2, vamos a hacer una pared vertical o una pared horizontal. Entonces, si tú no tienes claro qué es una pared vertical y una pared horizontal y solo le dices al chico, vamos a trabajar paredes, pues lo vas a confundir, porque no vas a, el niño tú le vas a decir en el partido, no, hago una pared vertical, y él te va a decir, pero profe, no sé cuál es la diferencia, o sea, para mí la pared es la pared y ya. Entonces, es importante que el niño tenga claro, bajo esa conceptualización, no subestimar al niño, no subestimar al jugador grande, que son capaces de aprender, y creo que es el cambio que estamos queriendo hacer con todo esto de la metodología de jugando con conciencia. Así es importante desarrollar todos estos conceptos porque desde mi experiencia no he tenido mucha, pero ha sido alguna. Y creo que es importante también contextualizar al jugador, o sea, hombre, entienda lo que está haciendo. No lo haga porque ya lo sabe hacer, usted entiende, usted lo sabe hacer porque sabe ocupar espacios, sabe desmarcarse, sabe hacer todas esas acciones. Pero si a ti te preguntan en una entrevista, no sé, un medio, o simplemente entablar una conversación con otro entrenador, otro jugador, y que se note la diferencia de que él sí entiende el concepto, pero tú solo lo sabes hacer. Entonces, es marcar esa diferencia, es también enseñar y abarcar ese conocimiento teórico en mi jugador, porque es importante, eso también es una formación personal, una formación social, una formación de interacción con sí mismos y con el mundo exterior. Entonces, cuéntame, ¿cómo haces tú? O sea, Pero mira especialmente... que parte de lo que dices ahí, que ven a te interrumpo un momento, parte de lo que dices ahí, es el profesionalismo del jugador, ¿cierto? Y es ese chip que también debemos cambiar del jugador del barrio, o sea, de lo que llamamos el micrero, ¿sí? El micrero sabe hacer todo, él sabe enganchar, él sabe pasar, él sabe buscar un espacio, un mejor espacio, un espacio fructífero, pero si tú le preguntas cómo lo hace, él no te va a saber ni siquiera argumentar qué fue lo que él hizo. Exacto. Entonces, hablamos de que el profesionalismo no se trata de cuánto dinero te entra el fin de año, el fin de mes por lo que hiciste, o si eres profesional porque estás jugando X torneo, sino que el profesionalismo para nosotros es el saber lo que estamos haciendo, es el ser ético, es el ser disciplinado. Y cuando hablamos de disciplina dentro de nuestra estructura, hablamos de disciplina táctica, y es saber qué es lo que estoy haciendo. Y por eso el nombre de Jugando con Conciencia, porque yo aquí en Colombia no vine a inventarme nada, todo el mundo lo viene haciendo desde hace años, pero la pregunta es, ¿qué saben qué es lo que estaban haciendo? No, que yo le paso por la espalda, pero ese paso por la espalda tiene un nombre técnico, no, pues que eso se llama una sobreposición. Ah, bueno, listo, sigámosle llamándolo paso por la espalda, no hay lío, o sea, al final el nombre es lo de menos, pero que cuando te pregunten sepas para qué sirve, por qué es, y creo que esto que estás diciendo es lo más importante de este movimiento Jugando con Conciencia. Tú hablas de esta relación entre la conciencia, el saber, relación entre cuerpo y mente, entender lo que haces. Vayamos allá a una etapa más adolescente o un poco donde ya comprende conceptos, lo sabe hacer. Háblame de ese desarrollo a nivel táctico y técnico en edades entre 13 a 15 años. ¿Cuál es ese desarrollo? ¿Qué principios se enfatizan? Porque él ya conoce más el juego, sabe desarrollar más el juego, sabe entender más esa relación entre la pelota, entre el compañero, un sistema de juego. Entonces, cuéntame cuál sería ese principio tanto ofensivo y defensivo que se podría desarrollar en estas edades y qué se mejoraría a nivel técnico y táctico con unas bases que él ya tiene. Listo. Bueno, es importante que como estamos hablando de una secuencia de juego de uno, juego de dos, en esta edad pues aparece el juego de tres, ¿cierto?
Y cuando hablamos del juego de tres, quiero que hagamos un pare aquí y hablemos de táctica grupal y táctica colectiva o táctica de equipo, ¿verdad? Cuando hablamos de táctica grupal es que hay un grupo de jugadores, no necesariamente tienen que ser los 5, sino por lo mínimo 3 jugadores que hagan parte de una estructura táctica. Ejemplo, y volviendo al mismo tema del 5 contra 5, vamos a ver que 3 jugadores van a poder hacer triángulos ofensivos a nivel de ataque, van a poder hacer sobrecargas, van a poder hacer a nivel defensivo un triángulo defensivo, van a poder hacer permutas, van a poder hacer cambios de marca. Entonces, cuando ya aparece la táctica grupal, pues se complejiza un poco más el juego, ¿verdad? Y ya no es tan básico como un 1 contra 1, sino que ya hay más factores que influyen en el juego y que el jugador debe tenerlo claro. Pero bueno, una cosa es que el jugador lo tenga claro y una cosa es que como entrenadores lo vayamos a tener claro. Si nosotros como entrenadores trabajo bajo un principio y es que lo que no se entrena no se hace. Y si nosotros como entrenadores no entrenamos eso, pues vamos a pedir al chico el fin de semana que lo haga en el partido. O sea, no sería ético de nuestra parte. Entonces, a esas edades hablamos ya de un posicionamiento, ¿cierto? Para mí los sistemas de juego, más en el fútbol sala, te lo repito, para mí no son tan importantes. O sea, en fútbol sala hablamos de sistemas 4-0, 3-1 con pivot, un 2-2, y en el libro pusimos un 1-3, que son precisamente esos posicionamientos iniciales. Pero al final eso no es nada más, sino algo inicial, porque tú ves que iniciamos de 4-0 y ya al cabo de 3 pases ya están en 2-2 y después otra vez están en 3-1. Entonces no se le gasta tanto tiempo al sistema, porque al final el sistema es lo de menos, sino a lo que va dentro del sistema. Entonces cuando jugamos 4-0, ejemplo, le pedimos al chico que haga, no sé, entre 3 jugadores, haga una fijación, entregue al jugador y giremos el juego, por ejemplo, estoy hablando como conceptualización táctica. Cuando giramos el juego, entonces se da la posibilidad de hacer un pase entre líneas y ahí hicimos un triángulo ofensivo y hemos podido ver y hacer goles donde solo intervienen 3 jugadores, o sea, donde 3 jugadores tocan la pelota. No fue necesaria la aparición del cuarto jugador y esto nos da la posibilidad de desbordar calidad en los chicos, se divierten mucho cuando pasa esto y esa posibilidad de niños de 13, 14, 15 años, que es una edad muy rica para aprender muchas cosas, se le da la posibilidad de que esta táctica grupal la llevemos a cabo mediante mucho juego real, o sea, muchas tareas mediante el juego real. Cuando hablamos de juego real, hablo de un juego real condicionado, un juego real modelado y un juego real adaptado. No quiero confundirte en todo esto, pero tienen unas diferencias específicas cada uno de ellos. Entonces, ejemplo, vamos a jugar 3 contra 3 en 20 metros, o vamos a jugar 4 contra 4 en 20 metros, pero un jugador tiene que moverse sin balón y no podrá tocar la pelota. Estas condiciones, esto nos da un juego real condicionado. Ejemplo, vamos a dar un juego real adaptado, 4 contra 4 con un comodín, 3 contra 3 con un comodín en ataque. Entonces, aquí adapte el juego para que un equipo siempre ataque con 4 y el equipo que está defendiendo siempre esté con 3. Esto lo estoy haciendo y precisamente lo estoy haciendo porque quiero mejorar algo específico en mi equipo y eso también es importante. Muchos queremos jugadores inteligentes, jugadores diferentes, pero tampoco somos capaces de saber qué es lo que necesita mi equipo. Y por ahí acudimos a un libro de tareas, 1001 juegos, no sé, o por ahí ejercicios que vemos en internet o en Instagram y queremos implementar esos ejercicios en mi equipo, cuando eso no es lo que necesita mi equipo. Mi equipo tiene unas necesidades específicas, unas necesidades puntuales y toda mi planificación de entrenamiento tiene que apuntar a subsanar y a responder a las necesidades de mi equipo. Claro que sí, todas estas cosas que dices, dar esas simulaciones de situaciones de juego son muy importantes porque voy a encontrar falencias y fortalezas. Todo este desarrollo, todas estas capacidades a nivel técnico, táctico, a nivel cognitivo, son hincapié para dar ese perfeccionamiento a nivel de principios tácticos y técnicos. En todo este desarrollo, ¿tú cómo crees? Nunca se
pueda culminar un aprendizaje en base a un deporte, porque siempre encontramos cosas nuevas, teorías nuevas, posiciones nuevas, características nuevas del deporte. Eso es una realidad. Pero tú, ¿cuál crees que sería esa fase que culminaría ese proceso en que ya mi jugador desarrolle y de todo ese perfeccionamiento en base al fútbol? No sé, digamos, ¿tú crees que se puede desarrollar mucho a nivel cognitivo, a nivel sensorial, no sé, a nivel táctico? ¿Cuál sería o tú cuál creerías que es esa estrategia principal donde yo digo, puedo culminar o puedo desarrollar algo importante en mi jugador? Vale, sobre culminarlo nunca. Entonces creo que no lo vamos a lograr, o sea, no vamos a lograr que el jugador lo aprenda todo, porque pues al final si fuera así, creo que no sería tan divertido este juego, porque habría alguien que ya lo sabe todo y va a ganar siempre. Y creo que el fútbol sala, más que otros deportes, nos da la posibilidad de que los pequeños equipos, cuando digo pequeños equipos es de pronto a nivel de presupuesto, pequeños equipos a nivel de inversión, de grandes sorpresas, ¿cierto? Y creo que eso es lo que amamos nosotros de este deporte, y es que no hay nada escrito. Y al no haber nada escrito me refiero a algo que sea determinante, donde, no sé, te pongo el partido del fin de semana de la Champions League, donde la nómina del Fútbol Club Barcelona es casi que el triple o cercano al triple de lo que es la nómina del Sporting de Portugal, y vimos que ganó el Sporting. Entonces, el, 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 el equipo de Barcelona tenía en su haber al mejor jugador del mundo, elegido durante el 2020, fue el mejor entrenador del mundo durante el 2020, fue el mejor club. Entonces, no estaba escrito que el Sporting fuera y ganara. Cuando hablamos de algo escrito, entonces no lo es. Ahora, ¿qué hacer para acercar al jugador a ese perfeccionamiento deportivo? Bueno, la clave para mí es el método de entrenamiento. El método de entrenamiento, y es, quiero llevarte un poco por la metodología global y la metodología analítica. Cuando hablamos de metodología analítica, es que el jugador en la sesión del día de hoy o habla de táctica, o entrena la táctica, o entrena la preparación física, o entrena la preparación cognitiva, o entrena la preparación teórica, bueno, pero solo vas a hacer eso durante tu entrenamiento, ¿cierto? No vas a hacer nada más. Entonces veíamos esos entrenos de hace unos años donde llegábamos y le dábamos 10 vueltas a la cancha y ya después jugábamos, o que saltábamos conos y enganchábamos conos, o sea, hacíamos zigzag entre conos, y ya a una edad de 18, 20 años ya eso ya no, al final no está tan traído a hoy por hoy como metodología de enseñanza. Entonces, la metodología global se acerca un poco más a lo que queremos, pero sin duda deja por fuera algunas cosas que son muy importantes y que toman muy global el deporte y no tan específico como lo necesitamos hacer, y es que necesitamos recrear situaciones de juego que van a pasar en el partido. A mí de nada me sirve que mi jugador entrene hoy todo el día corriendo 10 vueltas a la cancha, cuando en el partido no va a dar 10 vueltas a la cancha, en el partido va a tener que hacer 10 recorridos con transiciones, vas a tener que conducir la pelota, vas a tener que defender, atacar. Entonces, en la metodología integrada encontré algo que para mí es súper importante, y es cambiar los aspectos del entrenamiento. Y cuando digo aspectos del entrenamiento me refiero al aspecto táctico, técnico, físico, psicológico y teórico, y cambiarlo por capacidades perceptivo-decisionales, destrezas técnicas, factores psicológicos, habilidades tácticas, cualidades físicas y percepción táctica. Cuando yo le hablo al jugador de cosas específicas, ejemplo, una destreza técnica, y es que, bueno, tienes que pasar la pelota por la mitad de las piernas porque no hay más espacio para que tu jugador tu compañero al segundo palo defina, pues le estoy dando una destreza técnica para que el jugador desarrolle, y él va a saber y va a tener que mirar las caderas de su defensor, de cuando vaya a intentar dar el paso, para que ese paso que el defensor dé sea utilizado para meter la pelota. Solo por poner un ejemplo, hablábamos de destrezas tácticas o de habilidades tácticas, y es la capacidad de que el jugador vea el juego, analice, lea lo que está pasando. Pasaba mucho hace algunos años, cuando fui jugador, eh, que enseñaba una jugada y teníamos que hacerla porque lo entrenamos todo el día, toda la semana lo entrenamos, y llegábamos a hacerlo y lo teníamos que hacer tal cual como el entrenador lo pedía.
pero no era lo que el juego necesitaba, era lo que el entrenador pedía. ¿Y qué era lo que el juego necesitaba? No sé, algo distinto a lo que nos estaban pidiendo hacer. Entonces he creado una metáfora que se llama la maleta táctica y es de la siguiente manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver. Vas a entrenar todo el juego de 1, todo el juego de 2, todo el juego de 3. Vas a tener todos los patrones de juego, que cuando hablamos de patrones de juego ya es a una edad sobre los 16, 15, 16, 17 años. Vamos a hablar de los patrones de juego y todo esto lo vas a meter dentro de una maleta imaginaria y tú te vas a ir a jugar tu partido. Tú vas a comenzar el partido y tú vas a comenzar a sacar de la maleta pues las herramientas que necesitas para lo que está pasando en el juego. Entonces, ejemplo, quedaste 2 contra portero, o sí, 2 contra portero. En una situación te dio para que quedara 2 contra portero. ¿Qué vas a hacer? Entonces, no sé, sacaremos la fijación. Entonces, el jugador tendrá que tener en su cabeza qué es una fijación, ponerla en práctica, porque si yo le hago el pase a mi compañero directamente al segundo palo, pues el portero de pronto pueda que llegue. Entonces tengo que fijar un poco más al portero para después hacer el pase. O no sé, nos están presionando. Y cuando nos están presionando, debo sacar de la maleta jugadas o movimientos para salir de la presión. Entonces, no sé, vamos a utilizar un corte al inverso. O sencillamente estamos en un posicionamiento 3-1 y necesito filtrarle al pívot. Entonces sabré que cuando hay un pívot debo sacar de la maleta una cortina para que cuando mi compañero me haga la cortina yo pueda hacer un control orientado o un control dirigido y le pueda lanzar la pelota al pívot. Esto rompe los paradigmas y los esquemas que veníamos hace algunos años como nos entrenaban y nos da la posibilidad de darle al jugador el protagonismo. El jugador es el protagonista, él es el que debe tomar las decisiones, solo que si un jugador por ahí no va a entrenar, pues no va a ser el protagonista que queremos. Claro que sí, es importante. Creo que desde el papel de entrenador conocer y reconocer también esas necesidades que tenemos tanto como entrenadores a nivel teórico, de informarnos, de comprender, de leer a mi jugador, porque es importante. No siempre mi jugador va a necesitar un entrenamiento a nivel técnico, también tenemos que desarrollar ese trabajo a nivel táctico, a nivel colectivo, a nivel psicológico, resolver situaciones de juego, resolución de problemas. Ya para culminar un poco esta fase de ese desarrollo de ese fútbol o fútbol sala a medida de mi jugador, háblame un poco en el tema del fútbol sala, cómo se maneja esas transiciones en cuanto a terreno de juego, en cuanto a categorías y en cuanto a en los tiempos que se manejan. Sabemos que en el fútbol se manejan ciertas dimensiones en el campo de juego, cierto tipo de balón, ciertas características o ciertas cosas en la categoría. Háblame un poquito más del fútbol sala, cómo se desarrolla o cómo se hace el proceso en base a esos ítems de tiempo, de dimensiones y de categorías. Cuando me hablas de la transición, es como del paso del niño de cada una de las categorías, de ese Exacto. salto, digamos, de estar infantil, va a pasar a juvenil, ¿sí? En esa Exacto. transición. Exacto, sí, porque como te digo, Listo. podemos hablar de muchos principios a nivel ofensivos y defensivos que con diferente terminología los podemos conocer y se pueden implementar tanto en el fútbol como en el fútbol sala. Pero háblame un poquito porque no tengo tanto conocimiento y sé que la persona que pides y solicita este video quiere conocerlas y quiere como tenerlas específicas y tú tienes mucha experiencia, entonces si nos puedes hablar más un poquito de ellos, digamos en el fútbol se manejan diferentes según la categoría, los tiempos de juego, lo que te digo, las dimensiones del balón, las dimensiones del campo de juego y las categorías obviamente pues se diferencian en base a las edades. Vale, pensé que me hablabas de transiciones y de correr. No. Santi sabe mucho de transiciones, lo llamábamos estalladera en la selección Bogotá. Pero bueno, hablando de estas transiciones y hablando de estos estamentos, pues lo más importante que debes saber es que en el fútbol sala, desde la base, desde todo momento, el niño va a jugar en 20x40. O sea, va a jugar en el espacio donde va a jugar cuando sea más grande, ¿cierto? Va a jugar aquí en Bogotá o aquí en Colombia, estamos tan retrasados en ese tema, que va a jugar con el mismo balón que van a jugar cuando sean grandes. Pero si de pronto tú vas por ahí a Brasil,
vas a ver que los niños hasta cierta categoría, más o menos 14 años, van a jugar con un balón más pequeño. 13, 14 años van a jugar con un balón más pequeño. El tiempo de juego. Bueno, a nivel reglamentario va a ser también el mismo. Van a jugar 20 minutos. Para todas las categorías es lo mismo. Solo que de pronto tú más o menos ves que pueden ser 20 minutos cronometrados o van a ser 20 minutos directo. Y en el microfútbol sí hay una diferencia. En el microfútbol te encuentras que en Colombia, a nivel de categorías menores, se juegan 3 tiempos de 10. Y cada uno de los tiempos, cuando hablo de categorías menores, son niños de escuelas, no sé, 10 añitos, 8 añitos, 9 añitos. Juegan 3 tiempos de 10. Y este te da la posibilidad de la siguiente manera. En el primer tiempo solo juegan 5 jugadores. En el segundo tiempo no tienes cambios. Aquí no tienes cambios. En el primer tiempo no tienes cambios. En el segundo tiempo tienes que meter otros totalmente distintos a los que pusiste en el primer tiempo. Entonces ya estamos hablando de que ya los 10 han jugado. Y para el tercer tiempo ya tú juegas como quieres. Entonces esto le da la posibilidad a que todos los niños jueguen, a que todos los niños estén ahí muy, muy pendientes del aprendizaje y a que todos los niños estén muy dados al practicar, ¿cierto? Pero en el fútbol sala pues no pasa lo mismo. Sin embargo, nosotros o los que hacen los torneos procuran de que también se manejen algunas reglas de estas y debo serte muy honesto, y es que estamos tan atrasados a nivel nacional que muy pocos torneos se hacen de categorías menores. No sé, de tu categorías 2000, hoy por hoy, 2010, 2012, 2013, que son niños de 7, 8 añitos, no se están llevando a cabo. Entonces, es algo que también tiene que mejorar mucho la organización del deporte en Colombia. Ahora, en el paso de las categorías, y es importante hacer un énfasis aquí de que nos llegan, ejemplo, hacemos una convocatoria con nuestro club y llegan chicos que nunca han tenido el recorrido táctico de un niño de 16 años, por ejemplo, un 2004, categoría 2004, ya debe tener unas características y en su maleta táctica debe tener unas herramientas, pero como viene de otro club o viene de otro proceso, llega a nosotros si no lo tiene. Entonces, por más que sea muy bueno, para nosotros va a ser importante que este niño, antes o a la par de que está con su categoría, haga entrenamientos extra con la categoría anterior para que se empape también técnicamente y tácticamente de lo que es la categoría anterior. ¿Por qué te lo digo? Porque si yo solo lo dejo con la categoría mía, ejemplo, la 2004, este niño va a tener muchos vacíos porque yo no puedo parar los entrenamientos para explicarle lo que los demás ya saben. Voy a retrasar a los demás. Y por lo contrario, si solo lo dejo con la categoría anterior a él, pues no va a tener la posibilidad de aprender los conceptos de la categoría de él. Entonces lo que hacemos es, bueno, vas a entrenar un poco más, porque vas a tener que esforzarte un poco más, pero vas a tener que vas a tener que entrenar con tu categoría y vas a tener que entrenar con la anterior para que aprendas todos los conceptos y al final seas tú el que gane y ganes esa riqueza técnico-táctica y colectiva del juego. Y eso pasa pues con las demás categorías. Ya a nivel adulto, pues es un poco más complejo con jugadores ya mayores porque los torneos son categoría única y sí o sí pues tendrás que tenerlos ahí, enseñarles, acudimos un poco a la disciplina para que él pueda ver videos y bueno, no sé, leer el libro o aprender otras cosas. Listo, David. Es muy enriquecedor escuchar todo eso, aprender mucho. Como ya para finalizar y digamos en base a todas las personas que van a ver este video, una recomendación como entrenador, como profesional, algún consejo, algún detalle que quieras expresar, que quieras decir, que puedas enseñar a todas las personas. Claro que sí, mira, me va a tomar el atrevimiento de leerte textualmente una de las dedicatorias del libro, porque creo que es súper acorde a lo que me estás preguntando. Es la dedicatoria y dice así: este libro está dedicado al fútbol sala colombiano y a todos sus actores, a los jugadores de mi país, a aquellos que recorren a diario trayectos muy largos para entrenar y cumplir sus metas, para los del barrio que sueñan con jugar
en las mejores ligas del mundo y que trabajan con esfuerzo, disciplina, humildad para conseguirlo. Para los que piden prestados para los pasajes y que remontan los tenis con espada de harapo para seguir disfrutando. Va para aquellos entrenadores, en este caso va para ustedes chicos, para aquellos entrenadores que sueñan día a día con que sus jugadores sean mejores. A esos apasionados con su labor, para los que enseñan futsal y al mismo tiempo hacen de psicólogos, terapeutas, nutricionistas, amigos, padres y hasta de madres. Esta obra va dedicada a ustedes. También van para los que temen a lo nuevo, para los que dudan a diario, a esas personas tímidas que creen que no son capaces, para aquellos que tienen ideas diferentes pero no las ejecutan por miedo. Va para ustedes, porque si yo pude, todos podemos. Sencillamente quiero Nata, que sepan que algún día estuve allí como tú en la universidad, que fui egresado a la Universidad Libre y veía como muy grande el mundo, sí, muy grande en el sentido de que uno está en su proceso de crecimiento también a nivel profesional y sentía muchos miedos y por ahí di con malas personas en mi proceso porque me cerraron algunas puertas que creía que de pronto me podían ayudar, pero no fue así. Mediante mi etapa en la universidad, pues trabajaba vendiendo donas y estudiaba en la noche y creo que mis compañeros con los que yo me estudiaba eran chicos que ya tenían trabajos en el deporte, ya algunos trabajaban en Compensar, con subsidio, ya muchos tenían escuelas deportivas y como que dentro de algún momento llegaba al final de la universidad y me envaía ese miedo porque yo todavía vendía donas y dije, bueno, creo que escogí la carrera que no era, creo que no era lo que yo debía haber hecho y por ahí que mi familia quería que fuera como contador público o algo así. Entonces como que llegó ese momento y decía, bueno, no era. Pero creo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y lo único que les pido es que no acepten un no como respuesta, que siempre estén prestos a dar lo mejor de ustedes por esta disciplina o por lo que vayan a escoger, que vayan a hacer y que sepan que los sueños se hicieron para cumplirlos. Creo que esto suena como muy a premio Nobel y todo esto, pero a mí me ha funcionado y les pido a mis jugadores que sueñen en grande y que todo lo que alguna vez me dijeron que era pictoresco hacer un libro como estos con alguien que no había tenido ni siquiera experiencia a nivel profesional, eh, pero creo que estamos para eso, para romper esquemas, para romper paradigmas y que para que ese miedo sea la fuente de energía para hacer todas las cosas que puedan hacer. Muchísimas gracias. A ti, David, muchas gracias por acompañarnos. En serio, es muy gratificante escuchar una persona, uno, joven, dos, embarcada en todo este cuento del fútbol sala, porque créeme que sí, yo lo conozco, estoy con alguien que está sumergido en el tema, pero créeme que mucha gente ignora lo bello de este deporte, lo ignora mucho. Entonces es muy chévere conocer como más allá de lo que uno ve, porque si no más viéndolo es tan bonito, tan lleno de cosas buenas y positivas. Imagínate conociendo todo ese proceso a nivel formativo que es tan importante. Entonces te quiero agradecer, muchas gracias por acompañarnos, en serio que sé que a muchas de las personas que lo van a ver les va a gustar y les va a servir demasiado en su proceso académico como a mí me está sirviendo. Entonces te quería agradecer. Muchísimas gracias a ti, Nata. Vale, entonces voy a parar la grabación.